Hola, mi nombre es Juan Pablo Rúa y voy a realizar el video referente a la práctica número 2 de la materia de elementos finitos. Entonces, para ello, vamos a trabajar en la interfaz Workbench de ANSYS y la vamos a abrir. Yo la tengo por acá abierta. Además, vamos a necesitar vamos a trabajar en soporte, ¿cierto? Para el cual ya contamos con el CAD y lo vamos a agregar pues al programa ANSYS como tal, ¿cierto? Ya pues previamente hecho. Entonces lo primero que hay que hacer es cargar el módulo de estático estructural. ¿Cierto? Listo. Ahora, en este caso, vamos a trabajar con un material diferente al que viene por defecto con ANSYS. Para ello abrimos Engineering Data. Listo, entonces después de tener abierta esta ventana, le vamos a dar en crear un nuevo material. Vamos a trabajar con un acero ICSAE 1020. Entonces agregamos aquí el nombre del material con el cual vamos a trabajar. Como acabo de decir, es un ICSAE 1020. Listo, entonces él me lo crea. Ahora le vamos a agregar las propiedades del material. Las propiedades que necesitamos vendrían siendo, listo, entonces aquí tenemos creado nuestro nuevo material y entonces vamos a agregar las propiedades con las cuales vamos a trabajar. En este caso vamos a necesitar la densidad y también vamos a necesitar eh, las propiedades de elasticidad, cierto, como lo son el módulo de Young y la relación de Poisson. Entonces para ello, ¿cierto? Necesitamos las propiedades de la ICISA de 1020. Vamos a utilizar una página muy recomendada para ello, que es MathWeb, donde nos da pues todas las propiedades con las que deberíamos trabajar. Vamos a buscar uno aquí, un 1020. Lo seleccionamos. Entonces aquí miramos que la densidad es 7,87 gramos por centímetro cúbico. Entonces nos vamos al programa, le ingresamos 7,87 gramos, acá la tenemos por metro cúbico. Entonces lo ponemos 7,87 gramos por centímetro cúbico. Es muy importante revisar en qué unidades está para que no haya un error pues ahí como en el cálculo. Vamos a necesitar el módulo de Young, que también lo sacamos de esta página. Lo tenemos acá, que es 186 gigapascales, y la relación de Poisson, que es 0.29, 186 y 0.29. Entonces tenemos por acá 0.29 y este en gigapascales, pascales, megapascales. Listo. Como no tenemos gigapascales, vamos a decir que es 186 por 10 a la 9. Listo. Entonces ahí tenemos, pues él automáticamente hace la conversión, pero es exactamente lo mismo. Entonces esos son las propiedades con las cuales vamos a trabajar el material que vamos a utilizar.
que ya está aquí seleccionado, una incisa de 10-20. Podemos ya cerrar esto. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro material cargado y vamos a realizar la geometría. Entonces la geometría la vamos a trabajar igualmente con Design Modeler. Entonces abrimos el programa. Listo, entonces aquí ya tenemos el Design Modeler abierto, que es donde vamos a trabajar la geometría. Entonces la geometría que vamos a trabajar en este caso es este soporte, ¿cierto? Es una geometría que ya tenemos previamente es hecha, pues ya está dibujada, ya tenemos un CAD. Entonces simplemente nos vamos a dirigir a este link para descargarlo. Yo ya la tengo descargada y entonces vamos a ir directamente al Design Modeler y vamos a agregar una geometría externa, ¿cierto? Entonces aquí dice importar geometría externa desde un archivo. El archivo está acá en escritorio. Yo lo tengo pues como ya en esta carpeta guardado. Y entonces aquí ya tenemos la geometría que nos importó. Entonces lo vamos a cambiar de plano, el plano base, que va a ser XZ. Sí, XZ. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar Add Frozen. No, sino Add Material para que me cree material. Y ya, ¿cierto? Entonces ahí me va a crear la geometría. Listo, entonces aquí ya tenemos la pieza cargada. Como podemos ver, esto es como una placa, ¿cierto? Que tiene un espesor y está como conformada. Podemos ver que el espesor es constante por toda la pieza. Entonces, por facilidad de tanto de diseño como para el programa, vamos a trabajar con una lámina, ¿cierto? Pues como con una lámina de espesor muy delgado, solo con una cara. Para ello, entonces, igual necesitamos primero conocer el espesor que tiene la pieza, para después cuando vayamos a hacer el mallado, sí darle pues ese espesor requerido y no que no vayan a cambiar los cálculos. Entonces le vamos a dar aquí en Tools, Análisis Tools, Distancia, ¿cierto? Entonces él nos pide 2 puntos, entonces podemos coger cualquiera de 2 puntos, porque como acabo de decir, toda la pieza pues tiene el mismo espesor. Entonces vamos a coger 2 puntos que preferiblemente estén en una sección plana. Podemos coger este, le vamos a dar en seleccionar punto y le damos este punto, aplicar, y luego este otro punto de acá, aplicar. Entonces ahí me dice que hay 0.00018 metros. Entonces esto quiere decir que tenemos las unidades en metros. Acá simplemente le cambiamos a milímetros para trabajar todo en milímetros. Pues ya sabemos que esto es 18 milímetros, 1.8 milímetros, perdón, pero igual pues podemos recalcular esa distancia ya para que no la den milímetros. Entonces le damos seleccionar punto, este punto de acá, aplicar, y el otro punto de abajo, aplicar. Entonces ya como habíamos dicho antes, 1,8 milímetros. Esa es la distancia que tenemos que dar ahora en el mallado. Entonces para eliminar todo el material sobrante y crear solo una placa, vamos a seleccionar esta cara de acá y luego le vamos a dar extender hacia los límites. Entonces ahí seleccionamos todas las caras, cierto, o sea, como todas las caras aledañas hasta los límites de esta cara principal, que son de las cuales vamos a generar la
la geometría, pues la placa que requerimos. Y ya teniendo todas las caras seleccionadas, perdón, demoré atrás aquí, que no están los límites, damos acá en crear cuerpo a partir de caras. No, esto no. Acá en la práctica, en Tools, ya esto lo hicimos. Eso, en Concept, crear superficie a partir de caras. Entonces nos vamos de nuevo acá, es en Concept, Surface from Face, ¿cierto? Entonces acá es una superficie a partir de caras. Acá podemos ver, pues ya tenemos las caras seleccionadas, entonces le damos a aplicar y le damos generar. Entonces aquí él me dice que tengo una superficie, ¿cierto? La superficie que acabamos de crear y el cuerpo completo. Entonces acá podemos eliminar ese cuerpo, ¿cierto? Que nos vamos a quedar solo con la superficie que vamos a trabajar. Listo, entonces ya tenemos la geometría pues con la que vamos a trabajar, que es esta superficie. Entonces ya podemos cerrar aquí, ya dijimos pues que habíamos eliminado el cuerpo como tal. Entonces vamos a trabajar con esta superficie y cerramos acá y nos vamos para abrir el módulo de mallado, ¿cierto? Entonces abrimos acá módulo. Listo, entonces aquí ya abrimos el módulo de mallado. Entonces esta que es la parte que creamos, ¿cierto? Entonces necesitamos darle un espesor para que él pueda mallar, ¿cierto? Porque él ahí lo está considerando como una placa muy delgada. Entonces acá rectificamos pues que tengamos las unidades de milímetros. Le vamos a dar 1,8, que fue lo que encontramos que era el espesor. Acá en offset type tenemos varias opciones, que es top, o sea que me la crea hacia abajo, middle, que es que me la crea simétrica tanto hacia arriba como hacia abajo, o bottom, que es que me la crea hacia arriba. En este caso, como yo tomé la cara superior, entonces necesitamos que me la cree hacia abajo, entonces le damos top. Y en material le vamos a asignar el material pues que ya habíamos cargado inicialmente, o sea una incisa de 1020. Listo. Entonces como aquí ya tenemos pues todas las variables que necesitamos. Ok. Listo, entonces ya tenemos pues como todo cargado respectivo al cuerpo. Aquí pues ya tenemos, él ya conoce las propiedades que ingresé anteriormente acá cuando seleccioné este material. Ahora vamos a crear la malla, ¿cierto? Aquí ya me aparece pues el chulito, entonces me voy a crear la malla. Para eso primero voy a crear un método a todo el cuerpo, le vamos a aplicar, vamos a decir que el método sea de cuadrados, ¿cierto? No cuadrilátero dominante, sino multizona, ¿cierto? Multizona que me lo haga, ya depende de la zona, por cuadrados o triángulos. Pero le vamos a dar que todo sea cuadrado, ¿cierto? No cuadrados, sino cuadriláteros, por decirlo así, o sea, estructuras
que tengan 4 lados. Listo, aquí le vamos a dar que el tamaño de la malla sea de 1 milímetro. Ok, ahí tenemos bien esa parte. Listo. Aparte le vamos a crear un sizing, perdón, de cuerpo también. Entonces lo seleccionamos todo, le vamos a aplicar y el tamaño del elemento, como acabamos de decir, va a ser de 1 milímetro. Es un sizing de cuerpo de 1 milímetro. Aquí ya tenemos body sizing de 1 milímetro. Listo. Entonces ahí ya le podemos dar simplemente update, o sea, cargar, ¿cierto? Que nos cargue los parámetros que le acabamos de decir. Aquí se está cargando, hay que esperar un momentico. Listo, aquí ya me terminó de cargar la malla. Entonces la podemos ver acá en Mesh. Ok. Podemos verificar, por ejemplo, que la malla me la cargó a partir de la cara de arriba, ¿cierto? Como lo habíamos dicho ahora, que hay que darle, porque nosotros tomamos la cara de arriba, entonces que esta geometría, y si la cargó, ¿cierto? O sea, ahí se ve que eventualmente genera la malla hacia abajo. Es una malla relativamente estructurada, ¿cierto? Tiene partes muy bien estructuradas, pero que igual es una malla muy compleja. Igual todo quedó con cuadriláteros, pero no, digamos, estructurales, ¿cierto? No quedaron bien estructurados. Para eso pues hay otros métodos, pero ya son mucho más complicados, hay que dedicarle más tiempo. Igual es una pieza que no es muy sencilla, entonces podemos trabajar con esto. Igual podemos verificar las propiedades pues del mallado, la calidad como tal y, y las propiedades para saber pues si es una malla aceptable con la que se pueda trabajar. Listo, aquí al intentar ver la calidad del elemento ocurrió un problema pues con el módulo de ANSYS, con Workbench. Entonces vamos a tener que cerrar el programa y voy a realizar otra vez todos los pasos hasta acá para no tener, cierto, o sea, como ya los habíamos hecho, y retomar el video en ese punto. Listo, entonces el problema que ocurrió solo afectó pues el modelo. Entonces voy a cargar un nuevo estático estructural, ¿cierto? Y le voy a decir que los datos de ingeniería son estos mismos, que la geometría es la misma que yo ya había utilizado, y entonces voy a realizar el modelo acá. Los cambios que había hecho en el modelo los voy a realizar otra vez y retomo el video en ese punto. Listo, ya volví a cargar la malla. Vemos que nos quedó pues similar a la que teníamos ahora. Espero no haber cometido ningún error rehaciendo la malla. Como acabé de comentar, pues tuve un problema ahí con el módulo de ANSYS. Entonces aquí sí podemos ver ya la calidad de la malla. Nos quedó la mayoría cercana a 1, o sea, aquí tenemos pues una buena calidad. Hay elementos que no poseen pues como esa misma calidad, pero la mayoría sí, entonces digamos que se puede trabajar y esperar un resultado pues medianamente aceptable. Pues aquí también vemos el aspect ratio, que quedó la mayoría también aquí cercano a 1. Y
promedio 1,16 y el squeeze tenemos un promedio de 9 por 10 a la menos 0,02, o sea que es muy bajo y pues es una malla con la que se puede trabajar, ¿cierto? Entonces ya vamos a pasar a cargar pues las fuerzas y todas las condiciones con las que se va a calcular los esfuerzos. Listo, entonces como acabo de decir, pues es una muy buena malla con la que se puede trabajar. Tenemos elementos pues como igual todos son cuadriláteros y tenemos elementos digamos cercanos a punto 6 y lo recomendado es que la mayoría sean inferiores a punto 5, pero la mayoría de elementos son incluso inferiores a punto 1, entonces es una malla muy aceptable con la que se puede trabajar y esperar un resultado cercano al real. Entonces ahora vamos a ir al módulo de estático estructural, ¿cierto? Y vamos a crear los soportes. Para ellos vamos a crear un soporte de desplazamiento por las mismas razones que habíamos dicho anteriormente, que un fixed support no me restringe en todos los sentidos, entonces eso me puede generar un error en el análisis, en la deformación del material. Entonces simplemente lo vamos a restringir en un sentido, lo vamos a crear a los soportes, que son estos agujeros de acá. Entonces le vamos a dar aquí. Podemos seleccionar todos de una vez, darle en aplicar pues los 8 cuerpos y que el desplazamiento en Y sea 0. No estoy seguro si es solo en Y. Ok, entonces este pues igual no solo me tiene que restringir el movimiento en Y, sino que esto supongo que va atornillado, entonces también me debe restringir el movimiento en X y en Z, ¿cierto? Eso pues como que quede bien fijo ahí. Y luego vamos a crear la fuerza. Entonces vamos a dar, ¿cierto? Vamos a crear una fuerza remota. El problema de esta fuerza es que el sistema coordenado que tenemos no nos sirve pues como tal, o no es conveniente para la ubicación de la fuerza. Entonces vamos a crear un sistema coordenado nuevo para referirlo a ese punto. Una fuerza remota. Pero entonces para esta fuerza remota, como acabo de decir, vamos a crear un nuevo sistema de coordenadas. Entonces le damos coordenadas insert sistema de coordenadas, ¿cierto? En geometría vamos a seleccionar esta cara, vamos a dar a aplicar y ahí me quedo centrado en esa cara, ¿cierto? Ese es el sistema que necesitamos pues como para facilitar la ubicación de esa fuerza. Listo, aquí ya lo tenemos creado y vamos a Static Structural y vamos a crear una fuerza remota. Esta fuerza remota me va a generar, a simbolizar, ¿cierto?, el peso que este soporte esté cargando, o pues cualquier fuerza en este sentido que esté cargando el soporte. Entonces la fuerza tiene estos componentes y como acabamos de decir va a ser sobre el sistema de coordenadas que nosotros ya predefinimos. Entonces la vamos a hacer sobre esta cara. Siempre tiene que ser pues como una fuerza sobre una cara, dado que las fuerzas puntuales no existen. Pues para el programa no existen, sino que él toma una fuerza distribuida sobre la superficie. Entonces siempre pues vamos a tomar como
caras. Entonces aquí no lo va a hacer respecto al sistema de coordenadas global, sino al Coordinate System, que fue el que yo creé anteriormente. Le vamos a dar que no un vector, sino por componentes, y las componentes las tenemos por acá. Son, bueno, la ubicación también, 10 milímetros desplazado en X, 100 milímetros desplazado en Y, y justo en todo el eje Z. Entonces esta ubicación la ponemos por acá, 10 milímetros, 100 milímetros y 0 en Z, ¿cierto? Esa es la ubicación. Y los componentes de la fuerza creo que son menos 100 newton en Y. Entonces pongamos por acá menos 100 newtons en Y. Listo. Él me crea la fuerza. Está por allá arriba. Pero entonces esta es la fuerza, pues, en el sentido que la requerimos. Además tenemos que darle aquí, pues de una vez vamos a activar los resortes, como habíamos dicho en el video anterior, en la práctica anterior, para que me solucione. Y le vamos a dar aquí en solución que lo que queremos, pues que me muestre el programa. En este caso requerimos la deformación total y el esfuerzo equivalente o en mises. Entonces, como les dije, aquí me aparece el rayito. Entonces cuando me aparece el rayito, le damos en solucionar. Ok, aquí ya me solucionó. Entonces podemos ver la deformación total y el esfuerzo total, ¿cierto? Los máximos. Entonces para acá vemos que la deformación total se presentó en este punto y la deformación mínima se presentó en los soportes, como habíamos dicho, pues ya que, pues como era de esperarse, porque los soportes pues están restringidos, entonces no pueden presentar deformación. La deformación total se dio acá. Claramente está inclinada hacia un lado debido a que no es pues como una fuerza central, no era pues una fuerza central en todos los sentidos, sino que en X estaba desplazada un poco. Al desplazarse esa fuerza, obviamente el soporte va a soportar, valga la redundancia, más fuerza y más esfuerzo hacia un lado. Por eso pues se presenta este tipo de formación. Podemos ver la simulación aquí como se ve, digamos, respecto al tiempo. Y como habíamos dicho también antes, esto está exagerado, ¿cierto? Esto es una escala mayor a la real, como para que se pueda visualizar un poco más el cambio. Pero en realidad eso fue de 0,01 milímetros la deformación máxima. Entonces lo podemos ver incluso aquí en la escala real, ¿cierto? Me simboliza, pues aún así se ven los colores, pero no se ve como significativamente cuál es la variación. Como acabo de decir, eso es 0,01 milímetros, o sea, eso básicamente ni se mueve. Pero entonces pues como ya por motivos más prácticos, vamos a exagerar la escala para que se pueda pues ver cuál es. Y hacemos lo mismo con los esfuerzos. Entonces los esfuerzos ya sí vemos que están un poco más distribuidos en la pieza. No solo se presentan, digamos, como en esta zona, como la deformación que se ve que está centrada en esta zona, sino que se presentan en varios puntos, ¿cierto?
Esto es debido a la geometría de la pieza, ¿cierto? Claramente porque digamos, estos dobleces, esos conformados, la refuerzan. Entonces podemos ver que aquí se presentó un esfuerzo, digamos, grande, igual que aquí, mientras que en la parte plana no se presentaron tantos esfuerzos. Los, los soportes, ¿cierto? Donde habíamos dicho que era pues los puntos fijos, también presentan un poco de esfuerzos, además considerando que son partes circulares. El esfuerzo mayor se dio en estos dos agujeros. Ahí se puede ver que la zona está mucho más roja. Y es debido a eso, a la sección, al tipo de sección pues que se está mostrando. Los agujeros son concentradores de esfuerzos y como la fuerza está cargada, digamos, hacia este lado, genera esa distorsión pues aquí en este lado del soporte. Igual son esfuerzos pequeños, o sea, inferiores a los del límite del elemento, y como acabamos de mostrar, pues la deformación es mínima. Entonces se podría decir que ese elemento soporta la carga que le estamos imprimiendo. Bueno, otro objetivo de esta práctica es mirar pues la independencia del mallado. La independencia del mallado quiere decir en qué momento el mallado me deja de afectar, o sea, la calidad del mallado deja de afectar los resultados. ¿Con qué fin? Con que si yo tengo, pues, entre mejor sea el mallado, mejor va a ser la solución, ¿cierto? Pero lo que se busca es, si yo hago un mallado exageradamente grande, ya estoy, digamos, perdiendo recursos computacionalmente, y puede darme una solución muy similar a que si hago un mallado no tan avanzado. Entonces, ¿en qué punto yo puedo encontrar un equilibrio para decir como que, bueno, el mallado es suficientemente bueno y el resultado es suficientemente bueno? ¿Cierto? No muy exagerado de bueno el mallado para no, por lo que acabo de decir, porque eso ya me genera mucho gasto computacional, ni muy malo como para decir que el resultado varía mucho respecto al real. Para ello vamos a parametrizar los elementos pues que queremos. Entonces los parámetros que vamos a tomar son el pongamos por acá en voice sizing el número de elemento, el tamaño del elemento, ¿cierto? Este tamaño de elemento, si yo lo aumento o lo disminuyo, eso también me va a generar que me generen, pues, perdón, me va a generar mayor número de elementos, que es lo que vamos a ver acá en Mesh, en Static, ¿cierto? O sea, estos son ya parámetros, digamos, de salida. Yo al ingresar un tamaño del elemento más pequeño, obviamente se me va a incrementar el número de elementos. Entonces simplemente como para ver cuántos elementos fueron y qué cantidad de nodos, pues cierto, de nodos y cuadraditos se me generó, pero eso pues no lo voy a cambiar. Y también los resultados, cierto, queremos ver si eso me genera más precisión en el resultado. Entonces vamos a poner la deformación máxima y el esfuerzo con Mises máximo. Entonces aquí pues digamos que ya podemos cerrar y regresamos al módulo de Workbench. Listo, entonces aquí, como habíamos dicho antes, al aparecer, pues es cierto, al yo parametrizar, al yo seleccionar cualquier parámetro en en los módulos anteriores, eso me genera un nuevo
un nuevo módulo acá que son los parámetros, ¿cierto? Entonces vamos a abrirlos para ver los parámetros que yo ingresé y para poderlos cambiar y mirar cómo vamos a calcular el error. Listo, aquí me abrió rápido. Entonces ya tenemos todos los parámetros. Entonces aquí los parámetros de entrada, como acabamos de decir, es el número del el tamaño del elemento de la malla, pues, y los parámetros de salida que quiero son el número de nodos, el número de elementos, la deformación y el esfuerzo equivalente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el error? Vamos a, al variar, ¿cierto? Cuando esto ya, al variar el número de elementos, que el cambio sea inferior a un error pues que yo considere aceptable. Bueno, el programa no me quiere funcionar, pero entonces igual pues esa es la idea como de parametrizar el problema para poder ver la independencia de la malla, que es encontrar la malla más óptima, ¿cierto? Al yo variar el número o el tamaño en este caso del elemento, encontrar cuál es la malla más óptima y poder trabajar pues con eso sin tener que ni utilizar de más los recursos ni entregar un resultado pues muy erróneo. Y ya, entonces eso es todo por esta práctica. Ahí termina la práctica 2. Gracias.